Pensar, para la inteligencia artificial OpenAI, implica utilizar nuestra mente para procesar información, analizar, evaluar y formar ideas para llegar a conclusiones basadas en la lógica, la razón y la experiencia. Pensar inicia con una pregunta, expresa Walter Cohen, porque la pregunta nos permite comenzar un ejercicio de pensamiento que nos puede llevar a la transformación de la realidad. Transformación que empieza en un pensamiento y pensamiento que empieza en una pregunta. Pensamos donde nuestros pies pisan, nos enseña y demuestra todos los días la educación popular. En cambio, 29, entre otras cosas, es un número primo y son los años que tarda Saturno en orbitar el Sol. Es el día que se inició el Cordobazo, muestra icónica de organización popular, de lucha colectiva, obrera y estudiantil de nuestra historia reciente. Pensándonos en el 29, es todo esto, un mundo de conocimientos que quieren dialogar con el territorio en donde enseñamos y aprendemos. Comenzamos nuestro capítulo número 13. Esperemos que el número no nos depare alguna sorpresa. En este caso, la temática será una dinámica de trabajo que se denomina cómo enseñar y aprender a través de proyectos. Y la propuesta se enfocará en el profesorado de educación secundaria, a partir de una propuesta de la materia Perspectivo Filosófico-Pedagógico-Didáctica que dicta la profesora Claudia González. Trabajar desde una propuesta que enseña y aprende a través de proyectos le va a permitir a las y los estudiantes ir formándose con otros compañeros y compañeras que a primera vista parecen materias no afines, pero en el trabajo diario tendrán la riqueza de unificarse a partir de una propuesta única. No me voy a adelantar más. Las y los estudiantes nos irán contando. Hola, Débora. Hola Juan, ¿cómo estás? Como decimos en cada episodio, buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora que nos estén escuchando. Como decía Juan, hoy vamos a conversar con estudiantes, o sea, con docentes en formación de los profesorados de Historia, Biología, Química y Física, y vamos a arrancar directamente presentando a nuestros invitados. ¿Empezás, Juan? Te cuento, yo tengo a Erika Andrade, es estudiante del profesorado de Historia, cursando el tercer año, actualmente telemarketer o telemarketing, no me acuerdo cómo se pronuncia bien esto, y mamá de 2 hijos. También nos acompaña Ignacio Gutiérrez, que él dice que para todo el mundo es Nacho, que es estudiante avanzado del profesorado de Historia y le gusta situarse en una perspectiva crítica y comulga con la educación popular y democrática. También milita en una de las agrupaciones estudiantiles del instituto, por lo que se siente parte de Auge, y está convencido de que el camino correcto para cambiar las cosas está en la educación. También es autodidacta, restaurador, anticuario. Sigo con Rodrigo Muñoz, es docente en formación del profesorado de Física, cursando materias del cuarto año ya. Colabora en el profesorado de Física como ayudante de cátedra de Física de primero y Química de segundo. Colabora también con tutorías de Física de primero a través del Centro de Estudiantes. Trabaja en escuelas secundarias en materia de Ciencias Naturales de primero, Físico-Química de segundo y de tercero. Y también estamos con Yasmín Oreja, que es docente en formación del profesorado de Química, que está cursando materias de tercero y de cuarto de la carrera. Actualmente se encuentra ejerciendo en escuelas secundarias y también en el programa Fitness. Y es mamá de un niño de 5 años. Bueno, después de esta presentación y como hacemos habitualmente, vamos a iniciar este encuentro escuchando un audio disparador que en esta oportunidad nos lo grabó generosamente una compañera que queremos mucho, que es la profe Claudia González. Así que la vamos a escuchar. Aprender a pensar con otros, salir de la comodidad de lo conocido, poner en diálogo, interrogarse, levantar las barreras de la propia disciplina, escuchar al otro desafiando las propias certezas, hacer lugar, convocar, ceder el protagonismo, interpelar la complejidad, abrir la mirada, invitar a comprender el mundo con otros ojos, apasionarse,
contagiar entusiasmo, asumir desafíos, abandonar la soledad del aula, construir caminos hacia otros mundos posibles. En definitiva, pensar juntos como si fuéramos una gran sala de profesores. Ahí Claudia nos propone pensar en la tarea educativa saliendo de la comodidad, de lo conocido, para empezar a interrogarnos y pensar más allá de nuestra disciplina. Así, abandonar la soledad del aula, como ella nos dice, implica pensar la enseñanza desde la integralidad, donde las disciplinas abonan desde sus especificidades el abordaje y poder interpelarnos en la vida cotidiana del aula. Así que las y los compañeros que hoy nos acompañan nos van a contar un poco la cocina de estos proyectos interdisciplinares que a través de la propuesta de la profe ponen a través de una planificación o ponen a discusión en la materia que cursan con ella. Las y los escuchamos. Bueno, me presento, soy Erika Andrade, como el profe ya nos había presentado y dándonos la bienvenida. En este caso yo como estudiante del profesorado de Historia, iniciamos nuestra planificación, en este caso de proyecto, con el compañero Rodrigo. Él, bueno, en este caso es profe en formación de la carrera de física. Entonces, lo que nosotros planteamos a partir de la propuesta de la profe, ¿no? Como esta idea de pensar con el otro, de qué manera llevar adelante los contenidos que tenemos establecidos en el currículum, trabajando con otros profes para que sea un proyecto que se propone de una manera interdisciplinar. Es decir, nosotros empezamos con la propuesta de la problemática del litio, que afecta a nuestro país. Este proyecto que nosotros planteamos se dio inicio el año pasado y desde mi materia, que sería historia, abordamos la problemática de cómo esto afecta a lo que serían los pueblos originarios. Entonces, nosotros a partir de esa problemática iniciamos este proyecto para que los alumnos puedan, primero, poder encontrar una similitud con algo que ya había pasado hace muchos años con un problema de la actualidad. La idea de proponer esta problemática hace que nosotros podamos desde el área de historia trabajar las temporalidades y también poder hacer que los alumnos se interesen desde otro lado, ¿no? Utilizando redes sociales, e investigar a partir de ahí qué es lo que es real, qué es lo que no es real. También la idea era documentar testimonios. Entonces, bueno, nosotros lo que propusimos fue, a partir de Reels, de Instagram, de TikTok, poder de alguna manera que los chicos puedan interiorizarse de las problemáticas que estaba atravesando en ese momento y que actualmente sigue vigente con respecto al recurso del litio. Y de esta manera trabajar con el compañero Rodrigo, bueno, desde su área, que es física, cómo lo podíamos integrar con historia y su materia que es física. Rodri, te doy la palabra. Bueno, sí, desde el lado de física nosotros lo que veíamos de físico-química, la idea era integrar desde dos disciplinas diferentes una problemática. Entonces, era un contenido que aparecía en segundo año, tanto en la materia de historia, que la que trabaja la compañera, como en físico-química, que es lo que aparece en el diseño curricular de parte de física. Entonces abordamos esa problemática y de la parte de físico-química nosotros tratábamos el litio, la importancia de este material, por qué este material era importante para la fabricación de las baterías. Entonces se abordaba ese contenido de parte de física. Integramos con la parte de historia. Está bueno este tipo de prácticas en la materia de perspectiva filosófica o pedagógica, didáctica,
porque nos encontramos profesores de diferentes disciplinas, que no pasa generalmente. Uno generalmente estudia con el compañero al lado que está estudiando lo mismo que está estudiando uno. Y el ver el diseño curricular del otro profe, el ver cómo ellos, qué perspectiva tienen, qué mirada tienen sobre una problemática, en donde estamos profesores como una sala de profesores, ¿no? Donde se encuentran todos los profesores de diferentes disciplinas y pueden charlar y pueden saber qué mirada tiene el otro, más que nada, qué mirada tiene el otro profe. Me parece que por ahí va, y trabajar en el proyecto nos permite tener esas otras miradas también, ¿no? Que la educación no es solamente la materia que está dando uno, sino que es algo más íntegro. Seguramente después vamos a avanzar con preguntas. Me gustaría escuchar a los otros dos compañeros para que cuenten también su experiencia. Buenas, mi nombre es Yasmín. Bueno, voy a contar mi experiencia en esta materia, en este trabajo. Fue un proyecto interdisciplinario con las materias química del carbono, que es la mía, que se da en sexto año del bachillerato de ciencias naturales, y se hizo con ambiente, desarrollo y sociedad, que la pueden dar las chicas de biología. Eran dos compañeras de biología. La planificación y el proyecto que armamos propio se llamaba PET Cicle, porque abordábamos una problemática ambiental, que es el cambio climático, a partir de los residuos plásticos. ¿Cómo lo pensamos? La idea apareció desde la problemática que es actual del cambio climático. Cada vez hay veranos más calurosos, los inviernos tampoco son tan fríos. La verdad, estos cambios de clima afectan al medio ambiente, nos afectan a nosotros. ¿Y por qué se dan? Bueno, a partir de esa problemática dijimos, bueno, a ver, ¿en qué año nosotras lo podemos abordar desde biología o las materias que pueden dar las chicas de biología y yo como química, mirando los contenidos del diseño curricular? Porque esto también es importante. Los proyectos tienen que estar apoyados de los contenidos que están en el diseño curricular. Uno no enseña lo que quiere. Entonces, nada, nos encontramos que en sexto año del bachillerato de ciencias naturales teníamos estas dos materias. Pudimos encontrar los contenidos. Yo trabajé polímeros sintéticos, y nada, a partir de los contenidos empezamos a desarrollar 3 clases de cada materia, en las cuales el proyecto primero constaba de una contextualización de qué es el cambio climático, por qué se da, cómo los residuos que nosotros generamos, sí, están afectando a esto. Una vez que se tenía la contextualización, a partir de problemáticas como que se encontraba en la leche materna, polímeros sintéticos, ¿sí? Por ejemplo, en mi materia yo abordé eso. También videos sobre la isla de Basura, no sé si la conocen, pero es muy conocida, ¿sí? En el océano. Y a partir de todas esas problemáticas, fuimos abordando, se fue contextualizando, y el producto final, porque todo proyecto tiene que culminar con un producto final, era que los chicos formaban microemprendimientos reciclando estos polímeros sintéticos, que eran, por ejemplo, botellas. Los chicos tenían que recolectar botellas, limpiarlas, cortarlas, armar un producto, armar su folletería, ponerles un precio, y después en una feria anual estos se podían comercializar. Así que nada, ese era el trabajo, estuvo muy bueno. Desde mi punto de vista, creo que como docente hace formación, pero aún ejerciendo hace 1 año y medio, creo que es sumamente importante estos tipos de planificaciones por proyecto, porque permiten la contextualización de los contenidos, acercar los contenidos a la vida cotidiana de los chicos, a problemáticas, hacen que ellos se interesen mejor en venir, en estudiar. Se sienten parte también cuando ellos hacen algo, ¿sí? Cuando son parte de la clase y no es solamente el docente enfrente. Y nada, esta materia y esta profe nos permitió conocer esto que no conocíamos, porque creo yo que en la historia escolar de todos nosotros, en la gran mayoría no habían este tipo de clases, este tipo de proyectos,
y llegar al profesorado y formarte y conocerlos, nada, nos abrió un poco la mente de que la enseñanza no es solamente, como dije, el profesor al frente, los chicos sentados calladitos y el contenido en un libro. Así que nada, bueno, eso. Le cedo la palabra a Nacho. Bueno, buenas noches, yo soy Nacho, de Historia. Eh, Mi experiencia es un poco similar a la de los primeros compas, porque casualmente, no, más amplio, el grupo era de 5 personas, yo era el único de Historia, y había 2 compas. Quiero decir, la materia se puede cursar en distintos horarios, y eso hace que la cursada de perspectiva pedagógica didáctica, que es la materia de Claudia, tenga la chance de cruzarte con compas de otras disciplinas, o sea, futuros docentes de otras disciplinas. El grupo se formó con alumnos y compas que estaban de química, 2 de ellos, que tenían la particularidad que ellos 2 ya eran profes, de física, ellos 2 ya eran profes, uno de matemáticas y otro de biología, nada que ver, pero tenían experiencia en el aula, por eso lo menciono. Y otros 2 que eran 2 compañeras que estaban en la carrera de química. Al intentar cruzar los contenidos en una misma planificación, conseguimos el punto de encuentro teórico de los contenidos en físico-química, que dan ellos en tercer año, y en el contenido de revolución industrial, que también damos en tercer año, los de profe de historia. Y el eje fue la revolución del motor a vapor. El motor a vapor eh, es una nueva tecnología que surge en el aproximadamente en el siglo XIX, que colabora con la construcción de la revolución industrial, pero básicamente con 2 marcas a destacar. Una es la organización social, es la concreción de los Estados-nación, y otros son los cambios que lleva la revolución industrial del campesinado a pasar a ser un pseudo obrero de fábricas. Esos cambios sociales eran lo interesante de destacar con la experiencia en este tipo de prácticas en proyectos. Y en el caso de los compañeros, no sé la teoría, pero sí ellos querían mostrar la transformación de la energía en el motor, y la idea era hacer una experiencia con la participación de los chicos con un trabajo final. 2 cosas teníamos claras. Primero llegamos a la conclusión de que esa iba a ser la liga, la máquina de vapor, y lo que teníamos claro es que tenía que haber un resultado final de la experiencia, y una de las cosas que no queríamos dejar de tener era una excursión, o sea, tener una salida que provoque curiosidad en los chicos, y que de esa salida eh, eh, construyan información para el recorrido que iba a hacer este proyecto. Entonces, la primera de los desafíos fue encontrar la salida. Este fue el Museo de Luján, la propuesta, porque en el Museo de Luján está el Museo del Transporte y está la primera locomotora de la Argentina, que es la porteña, y ahí están todos los tipos de vehículos de este proceso de la revolución industrial, primero a vapor y después a combustión, donde podían recopilar y tener palpable esta idea del cambio de los transportes a caballo o tracción a sangre en una carreta, pasar en una locomotora, fletes, cantidad, las distancias se achicaban, entonces te encontrabas en un espacio rural y de repente en un urbano en muy corto tiempo. Y también el entender cómo procesaba esta máquina. Ese fue el primer punto de encuentro que teníamos claro. El elegir en la primer clase la excursión fue una estrategia que también tenía que conciliar con la idea de cuándo teníamos clases cada uno. Porque la primer clase, esto me parece interesante verlo, iba a ser de historia y tenía que presentar los contenidos ya contemplando lo que iba a continuar la segunda clase, que era de físico-química. Y eso en el cronograma estaba bueno porque hacía pensar en los contenidos ordenados.
o sea, una actividad en historia y después una actividad en fisicoquímica, que esté ligada en conjunto con un fin, que el fin era tener un motor a vapor que iban a hacer los chicos de fisicoquímica, una maqueta de un motor a vapor, y íbamos a hacer un museo virtual de imágenes y de los sujetos sociales de estas transformaciones en la revolución industrial. Así que fue todo un desafío encontrarse con esta experiencia, ahorrarse la disciplina de uno y meterse en la disciplina del otro y poner puntos de encuentro en este relato del proyecto. Nada, fue muy interesante y creo que salimos todos con la idea de probar la planificación en nuestras experiencias y recorridos personales. Creo, Bueno, justo me das pie a la pregunta, ¿no? Porque digo, primero, proponer y auspiciar más espacios dentro de un instituto que materias tengan en común. Me parece maravillosa la experiencia y saltar un poquito más. Más en secundaria, nosotros trabajamos en inicial y primaria, que es diferente, ya el docente ya es generalista, pero en este caso particular, acá docentes de muchas áreas, donde se da la oportunidad por diseño curricular, hay que ver si es una decisión del instituto y no viene planificado desde provincia. El instituto tiene alguna decisión que pudo tomar y esta es casi seguro que es una decisión del instituto, permitir que varios docentes de diferentes recorridos de conocimientos puedan confluir en una materia, y esto fue aprovechado y motivado por Claudia. Pero la pregunta que me genera esto, que me dabas pies, es, ¿y ahora en sus prácticas como docentes? Concretas ya en el aula, ¿han conseguido llevar adelante estas propuestas? ¿Han podido comenzar a pensar con otros docentes de otras áreas propuestas que de alguna manera se planifiquen como proyecto? Usted bien me planteaban que este concepto de proyecto. ¿Lo han podido hacer? Bueno, yo con mi proyecto el mismo, pero lo modifiqué a mi aula, porque justamente mi primera escuela tuve la materia química del carbono, que era la que yo estaba planificando el proyecto. Y, y dije, bueno, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer, el tema es que tengo que encontrar un profesor que se sume. Y si no, bueno, lo haré sola. Al final lo terminé haciendo nada que ver con una chica de física que es Candelaria Pérez, que es mi compañera aún, yo sigo en esa escuela, ella también. Nos unimos y seguimos haciendo fuerza y moviendo ahí la escuela. Y bueno, este proyecto lo modifiqué un poco porque obviamente en esta escuela habían 3 cursos, no hay feria anual, ni este ni lo otro, pero lo único que cambió fue el producto final. Me dio un microemprendimiento, hicimos los souvenirs porque es un 6º año, se reciben. Entonces reciclamos botellas de plástico de 500 mililitros que literalmente encontrás, haces una cuadra y encontrás 5. Las lavamos, las limpiamos bien, las cortamos, se hicieron los chicos unas golosineras que compramos goma eva porque bueno, había que decorarlas porque eran souvenirs. Compramos goma eva, hicimos las golosineras paraditas con el gorrito como egresado. Los chicos además hicieron como unos diplomitas chiquititos con frases de despedida y bueno, fueron entregados el día de la entrega de diplomas. Así que nada, y fue una experiencia hermosa, estuvimos un mes entero con esto. La profe de física se sumó más que nada en el producto final, cediendo obviamente un poco de sus horas para que los chicos tengan tiempo de poder cortar las botellas, limpiarlas, armarlas, decorarlas, porque llevaba tiempo. Pero la experiencia de contextualizar un contenido la pude hacer, la sigo haciendo, obviamente no siempre en proyecto, pero es re importante esto de que nosotros intentemos contextualizar con la vida cotidiana, porque es muy enriquecedor para los pibes, y se les facilita un montón aprender, y nosotros mismos también aprendimos de lo que ellos ven. Así que nada, esa es mi experiencia. Bien, hablo yo, Rodrigo, otra vez. No trabajé interdisciplinariamente con otros profesores todavía haciendo este tipo de proyectos, pero sí, como dice la compañera,
La contextualización es algo muy importante y sí llevé desde de la mano de esa a la práctica en realidad, porque justo cuando estaba cursando la materia con la profe estábamos haciendo la práctica y con esto de, como con Erika, habíamos decidido terminar la finalización de nuestro proyecto era a través de un reel, a través de un video, donde los chicos puedan exponer esta problemática, subirlo a internet y que salga fuera de la escuela esta situación a través de los contenidos. Lo utilicé en la práctica escolar tratando el tema de contaminación y tuve videos que armaron los chicos sobre contaminación y sobre la contaminación situada acá en Argentina. Tuve chicos que se filmaron a orilla del río Reconquista, por ejemplo, mostrando la contaminación del río y qué era lo que lo causaba y todo lo demás, chicos de primer año que nada, hicieron proyectos muy lindos, estuvieron muy buenos, que lo presentaron el proyecto de ciencia ese año en el colegio y también lo subieron a internet para que sea visualizado por gente, digamos, de afuera de la escuela, ¿no? Digamos, para que lo pueda ver cualquiera. Yo no tuve la chance todavía de utilizar la planificación por proyecto en el aula, pero sí eh, la primer sensación que puedo dejar como enseñanza eh, y, y de referencia para comentar es la lógica de correrse de lugar, ¿no? De construir una enseñanza democrática donde contemplás las experiencias y los recorridos tanto de los alumnos con sus aprendizajes y sus participaciones, como de otros espacios de enseñanza que uno no tiene en mente, ¿no? Y construir todo juntos, indefectiblemente te lleva a cumplir un rol democrático, ¿no? De organizador, pero siempre contemplando al otro, digamos. Pensar un poco en proyecto es justamente correrse del eje de ser el director de la orquesta y ser más un escucha o un partícipe de la creación. Eh, y yo siento que planificar por proyectos no solamente tiene un espacio situado en el aula, sino que justamente con todas las experiencias que están contando los compañeros, puedes contemplar los espacios fuera de la escuela inclusive, y llamar a participar no solo a otras disciplinas y los profes y a los alumnos, sino hasta las familias y al entorno social. Y creo que esas experiencias, ese tipo de aprendizaje eh, eh, plural y con muchas particularidades, nutre de otra manera, ¿no? Y deja experiencias eh, mucho más grandes. Esta es mi sensación, no es mi experiencia, pero, pero sí quiero destacarlo porque Claudia nos abre a pensar y romper esos miedos estructurados, eh, digamos, cómodos, ¿no? A romper con desafíos más amplios y que necesariamente obliga a poner algo más de nosotros. Así que, bueno, nada, eso me parece importante para destacar. Cosa, digo, igual Nacho es parte de la experiencia, si bien no áulica por ahí, pero sí como un docente en formación que al tener esta propuesta, como fueron diciendo todas y todos ustedes, logra como posicionarse ya a ustedes mismos y ustedes mismas desde otros lugares, ¿no? Yasmín decía, bueno, yo quería hacerlo en la escuela y lo hice y busqué a alguien que se sume, ¿no? Rodrigo dijo, bueno, yo lo quería hacer en la práctica y si bien no podía trabajar con otros profes, pero sí podía pensar esa manera mucho más integral de pensar un contenido y llevarlo, ¿no? A otra, digo, de pensarlo contextualizado y poder pensar la interdisciplina desde su propia práctica De las primeras docente. preguntas que surgen en, en, en- en lo que tiene que ver con el cómo, en la enseñanza, en las prácticas como en didáctica, de las primeras preguntas que surgen son ¿cómo viviste vos tu enseñanza? ¿No? Y bueno, ya seguramente va a contar más de su experiencia, le invito a que lo cuente. En la elección para ser profe, muchas veces son este tipo de experiencias que te entusiasman tanto que
te invita a ser parte desde el otro lado, ¿no? A ser un profe como aquel que te enseñó a vos pensar distinto, a aprender distinto, ¿no? Que ya se anima ya a contar algo de su experiencia, que la escuché por su propia voz. Ahí está. Bueno, yo elegí ser docente de química porque iba a una escuela que, bueno, Claudia González trabajó mucho tiempo ahí y por eso también conectamos tanto porque tenemos adoración por esa escuela, que es la Mía 3 del barrio policial, que es una escuela que es súper estigmatizada, que es crucificada por todo el mundo y más en el barrio. Y yo fui ahí y yo estudié y muchos de mis compañeros también y seguimos estudiando. Y los últimos 2 años hay un laboratorio que estaba sin funcionar y los últimos 2 años los pusimos en funcionamiento el laboratorio gracias a un grupo de profesoras, que es más el video que nos invita a hacer Claudia, siempre nos hace hacer un video sobre alguna escuela que tenga un tipo de proyecto. Yo lo hice de mi escuela. Eh, y nada, lo pusimos en marcha el laboratorio, se hicieron jornadas en la Semana de la Ciencia donde nosotros como estudiantes dábamos clases de química y fuimos al jardín que está en la esquina y fuimos a la primaria y llevamos kermeses con juegos de ciencia. Yo soy del bachillerato de ciencias naturales y la verdad que yo estar en un laboratorio enseñando una experiencia eh, a compañeros, a pares, y yo sé estar en esa posición me hizo decir, che, para, me gusta esto, ¿no? Me gusta la educación. Después, bueno, la ciencia obviamente me apasiona, pero la educación es mi camino. Y, y bueno, y hoy en día como docente, y esto que decía Nacho de que en la formación siempre nos invitan a pensar en el cómo más que nada en las materias didácticas y son súper importantes. Me tocó escuchar gente decir que son las peores materias y para mí todo lo contrario, son las mejores materias, las didácticas, las que nos forman, las que nos enseñan un cómo, porque vos podés saber un montón de contenidos, pero no podés saber cómo enseñarlos. Y nada, y bueno, esto de que Claudia nos invita, yo la tuve en 2 materias en mi formación, eh, nada, nos invita siempre a pensar en este cómo y también a salir un poco de el pensar que el trabajo del docente es un trabajo solitario, sino que estaría bueno que empezara a trabajar en conjunto. Eso es lo que dice la gran sala de profesores, que es el aula que se forma en esta materia de tercer año. Y nada, por ello las prácticas, nada, me encanta, la verdad. No todavía como cierre, sí para recordarles, aunque ya tenemos que ir cerrando, pero sí para recordarles que todos estos materiales hermosos que nos nombran, el que hicieron videos, enlaces, algunas intervenciones en las redes sociales, o algún material que les pareció interesante para compartir, después nos pasan los enlaces porque van a ver que en el podcast, tanto en Spotify o en YouTube, van a aparecer esos materiales para aquellos que lo quieran ver o compartir. Así los pueden compartir, ¿sí? ¿Faltaba alguna intervención, Débora? No sé si Eri quiere. No agregué nada porque en realidad yo estoy en, perdón, en rol de estudiante, aún no ejercí, entonces no tuve la posibilidad de poder plantear un proyecto y poder trabajar con otro profe. Sí tuve la posibilidad de documentar proyectos en una escuela, también, por supuesto, de la mano de la profe Claudia y del profe Carlos también. Y sí, de hecho, en las escuelas se llevan adelante proyectos y está esta idea instalada. No es que es algo que recién se inicia, sino que se viene tratando de que sea cada vez más de alguna manera natural, que se pueda pensar en un contenido que se pueda abordar de distintas disciplinas. Tuve la posibilidad de documentarlo, fue un proyecto muy lindo en una escuela que lo que llevó adelante es un proyecto de huerta, se trabajó con profes de matemática y de biología y espero eh, en mi propia experiencia, cuando pueda ejercer, llevar adelante, por supuesto, un proyecto. Al igual que los compañeros, comparto lo mismo. Pensar con otro profe, sentarse a ver alternativas, poder tener esta cuestión de poder usar las redes sociales, que es algo que está tan instalado y que los tiene tan atrapados a los pibes. Me parece que eso es súper interesante, es algo creativo y bueno, también comparto lo mismo que los chicos. La verdad que
poder llevar adelante un proyecto es súper enriquecedor. Una cosita solita más para sumar, que es importante que el instituto sume la posibilidad, lo dije antes y quiero reafirmarlo para que de alguna manera aquellos que escuchen después el podcast lo tengan como idea para proponer si no lo han conseguido, es que estas experiencias se pueden llevar adelante porque hay un profesorado o hay materias que les impulsan, sino que si no aprendemos diferente, indudablemente se nos va a costar mucho enseñar diferente. Entonces, esta posibilidad de aprender diferente en la cual se nos habilitan que podamos trabajar juntos con otros compañeros que son de otras áreas, nos permite crear estas propuestas creativas. Yo ya estoy, Debo. Sí, nada, como siempre, como en cada episodio, siempre es un inicio para seguir pensando con otros. Me parece que eso es lo que nos llevamos hoy. Con distintas palabras fueron haciendo ese recorrido y también cómo les permitió ponerse y posicionarse desde otro lugar como docentes en formación. Y para cerrar, leo algo cortito de un libro que ya lo hemos traído a este podcast, de Carlos Escler, que se llama Cartas Educativas, pero leo algo muy cortito porque a partir de lo que iban diciendo, de lo que nos contó la profe y de cómo fuimos armando también este episodio, leo una cuestión que dice así, el autor. Dice, en la descripción narrativa de una cotidianidad escolar, lo que me interesa es buscar lo que se hace, lo que hacemos al estar juntos, dando por sentado que no es solo la continuidad entre individuos, sino también es conflicto, es dificultad. Una descripción que solo muestra el costado optimista de las relaciones comunitarias olvida justamente que la impotencia y la dificultad forman parte de todo origen del enseñar y del aprender. Todo aquello que no sabemos y no podemos, todo lo que en apariencia nos resulta imposible, forma parte de la práctica comunitaria, tanto como aquello que sí sabemos y podemos y aquello que nos resulta posible. Bueno, sigamos imaginando imposibles para que se hagan posibilidad adentro de la escuela. Gracias a las compañeras, a los compañeros que estuvieron hoy por prestar generosamente su palabra y nos seguimos escuchando. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Buenas noches, Chao, nos gracias. vemos. Hasta luego. Chau, chau. Tema musical y separadores, Amanece, de Swing Original Band. Les invitades fueron Erika Andrade, Ignacio Gutiérrez, Rodríguez Muñoz, Yasmín Oreja. El testimonio que utilizamos como disparador pertenece a Claudia González, profesora del Instituto de Formación Docente número 29. Hicimos este programa Débora Espinosa y quien les habla, Juan Isela.